¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la PTU. ¿Sabes que se debe haber hecho una provisión desde el año pasado para poderla pagar el día de hoy? Hoy que al empresario se le puede complicar con la cuestión de los flujos, que el día de hoy no lo está teniendo por esta bendita cuarentena que tenemos el día de hoy. Tenemos de invitado a Francisco Antonio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, vamos a hablar de la PTU. Para ello nos acompaña mi gran amigo Francisco Antonio. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, bien. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bueno, vamos a hablar de la PTU. Ya estamos en el mes de mayo, ya es un considerado el pago de la PTU. Son una cuestión de días difíciles ahorita con la cuestión de la cuarentena. Pero vamos desmenuzando un poquito el tema. ¿Qué es la PTU, Francisco? La PTU no es otra cosa más que la obligación que tienen los patrones de hacer partícipe a los trabajadores de las utilidades del año pasado. ¿Qué significa PTU? Pues la participación de los trabajadores en las utilidades. Vamos, ahora, ¿quiénes son los obligados a efectuar este pago? Quienes el año anterior hayan tenido una utilidad para efectos de que pueda repartirse, ¿no? Una de las cosas que estás comentando, esa palabra del trabajador, hay que identificar que para que se pueda generar la cuestión de la PTU, tú necesitas una mano de obra, alguien que te esté ayudando para generar esas utilidades. Es lo que está buscando un poco la Ley Federal del Trabajo, de darle ese bono de productividad. Como a la empresa le fue bien, a todos los trabajadores también les corresponde un poquito esas utilidades, ¿no? Es correcto. Y como comentas, es la utilidad correspondiente del año pasado. Es correcto. Aquí hay que establecer o mencionar algo importante, ¿no? Que exista esa relación del trabajador que me está ayudando a las operaciones de mi empresa. Normalmente hay un concepto muy identificado que conocemos, que es una subordinación, una relación de trabajo. Esto es que una persona física se pone a disposición de otra persona física u otra persona moral, atendiendo un horario, atendiendo instrucciones, atendiendo un sinfín de cosas encaminadas para realizar el objeto de una empresa. ¿Cuándo se tiene que pagar la PTU? Ok, la Ley Federal del Trabajo me establece un lapso de 60 días naturales, contados a partir de que yo presenté mi declaración anual. En el caso de personas morales, yo presento mi declaración anual el 31 de marzo. Contando los 60 días, tendría hasta el 30 de mayo para realizar este pago. Si yo soy persona física, mi plazo se va hasta el 30 de junio. Que ya aquí entraríamos en una cuestión, un detalle. Si bien la obligación de presentar, siendo una persona física que tengo yo, que soy patrón, que tengo trabajadores a mi cargo, el pagar la PTU, como dice, son 60 días. Se me iría al mes de junio. Aquí con la ampliación de los días adicionales que dio el Ejecutivo por la cuestión de un estímulo de presentar la declaración anual hasta más tardar en junio, pues aquí como que ya empezaría una distorsión de la cuestión del pago de la PTU para los trabajadores, siendo persona física. Hay que aclarar ese punto, porque para una persona moral, si la estoy presentando el último día, como bien comentas, pues ya tendría la obligación en el mes de mayo de pagar la PTU. Es correcto. Nada más hay que tener en cuenta, esos son 60 días, Francisco, porque si yo de manera anticipada presenté la declaración anual en el mes de enero o en el mes de febrero para poder tener un saldo a favor, para bajar el coeficiente de utilidad, para votar una pérdida fiscal para poderla utilizar en pagos provisionales, estaría detonando los 60 días. Son 60 días de la presentación de la declaración o hasta que se debe haber presentado la declaración, ¿no? Que tuve yo la obligación, ¿no? A partir de ahí empiezas a contar. Es correcto. ¿Cuánto es lo que se paga de PTU y cómo la determino? Aquí vamos a dar una revisadita a lo que es la Constitución Política. La Constitución Política, en el artículo 123, fracción novena, nos establece que existe una comisión para el pago de la PTU. Esta comisión en cada cierto periodo tiene que hacer una reunión y determinar cuál es el porcentaje de PTU. Hoy en día sabemos que es el 10%. Este 10% no se ve establecido en algún otro lugar más que en esta comisión.
Sí, no, ninguno ahí no está en la ley, no es en tema de la Constitución política, ni la Ley Federal del Trabajo, sino que son acuerdos de esta comisión que comentas. Es correcto. Ahora bien, ya la Constitución me estableció cómo determinar o quién se encarga de decirme cuánto voy a pagar. La Ley Federal del Trabajo me dice cómo repartirlo y aquí es extraño o bueno, se da algo interesante, que la Ley del Trabajo le da cierta atribución a una ley fiscal, que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar la base gravable de la PTU. Que es un poquito lo que a nivel internacional también no logran identificar este concepto de la PTU, ¿no? Cómo tú le estás pagando utilidades a los trabajadores cuando no eres dueño y no tienes capital en riesgo. Por eso lo comentaba en la emisión. Pues bueno, son utilidades que se le tienen que entregar al trabajador, más bien sería como un bono de productividad porque nos fue bien en la cuestión de la generación de utilidades del año pasado. Ahora, para enfocar un poquito lo que estás comentando, si bien por qué razón una ley fiscal me determina una base para poder determinar la cuestión de la PTU o cuánto es el monto a repartir de cuestión de PTU, pues es un poco la cuestión constitucional, que es lo que te dice que se tendría que utilizar la misma base con la que se están pagando la cuestión de los impuestos, ¿no? Es correcto. Ok, entonces ya vimos que sería el 10%, ya lo tenemos de hace muchos años. ¿Cómo hago esa distribución de esa PTU? Bueno, ya una vez que identificamos cuánto es lo que me toca a mí como empresa, persona moral o empresa, persona física, ahora tengo que separar esta cantidad en dos, repartirlo de dos formas. La primera forma es de acuerdo al número de días que el trabajador estuvo elaborando con nosotros. En esta suma de días, ¿qué voy a sumar o qué debo de considerar? Pues debo de considerar, por ejemplo, una persona que está de incapacidad por maternidad, a ella se le considera que está trabajando con nosotros todo el tiempo, aún en el periodo de incapacidad. De la misma forma, alguien que haya tenido un accidente, que se considera riesgo de trabajo, también los días que él esté de incapacidad, también cuentan como días laborados con nosotros, ¿no? Que es un poquito este bloque, como lo está separando, es esa retribución por haber laborado en tiempo, ¿no? Es correcto. Y la segunda parte o la segunda mitad de la PTU a repartir se hace en función del salario del trabajador o de los trabajadores. Aquí quiero hacer una precisión importante. Únicamente se toma en cuenta el salario, es decir, lo que me pagó el patrón por el trabajo que yo realicé. Quiero limitar a que no incluyen horas extras, bonos, premios y algún otro incentivo que tenga la empresa en favor de sus trabajadores. Y, por ejemplo, también está excluyendo a la cuestión de los directivos para que no se lleven mayor PTU de los trabajadores, porque un directivo le estás pagando un sueldo importante y se podría estar llevando una cantidad que es el objetivo repartírselo a los trabajadores, ¿no? Que aquí están los directivos, los administradores y algunos gerentes. Entonces es importante nada más identificar que se divide, ese 10% que se está generando se divide en dos. Uno se va a dar la distribución de acuerdo a su sueldo y la otra es por los días laborados o devengados. Así es. Algo que sería importante que las personas, el patrón, tenga identificado en qué momento no se llega a pagar la PTU. Bueno, vamos a ser más precisos. ¿En qué momento no se debe de pagar una PTU? Cuando una empresa es de reciente creación. El primer año de creación no se debe de pagar PTU. También aquí están incluyendo algunas empresas, por ejemplo, una empresa que está desarrollando un producto nuevo. Tiene un periodo en el cual puede ser de un año, dependiendo también de la vida del producto, de un año hasta 2 años para no realizar este pago de PTU. Y también otros organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como instituciones de asistencia privada. Estas empresas no están obligadas a realizar pago de PTU. Porque no están generando una utilidad, ¿no? Porque están en un periodo donde están desarrollando un producto o están iniciando actividades y no han sido productivas. Hay otro tipo de patrones, por decirlo así. Por ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados. Se menciona o se entiende que aquí quien genera el ingreso es el profesionista. Por lo tanto, las personas que le están ayudando a realizar esta actividad
tienen un límite en la generación de PTU, que el límite corresponde a hasta un mes de su salario. Que en eso que comentas también nada más es, por ejemplo, instituciones financieras, que realmente lo que genera la utilidad es la cuestión de los préstamos. Realmente el trabajador no está involucrado en la generación de los intereses. Y la cuestión de la otra es el uso goce, la cuestión del arrendamiento, también estaría topado a el mes, como dices, porque realmente el trabajador no es el que está generando esa utilidad, sino en este caso lo estaría generando un inmueble. Muy bien, sí, es topado hasta un salario del propio trabajador. Llegando ahorita, considerando que mi patrón es una persona moral, ya presentó su declaración, en mayo tendría la obligación de pagar la cuestión de la PTU. ¿Hay alguna exención para el trabajador cuando está recibiendo la PTU? Cuando yo como trabajador recibo percepción por concepto de PTU, sí hay una exención que nos establece la Ley del Impuesto sobre la Renta como un ingreso exento. Es 15 salarios mínimos, entiéndase que hoy en día estamos utilizando la UMA, la unidad de medida actualizada, para efectos de determinar este importe. Hoy 2020, mayo 2020, la UMA está en 86.88 pesos por día. Ahí nada más hay que hacer la cuestión de los cálculos, pero le quedaría algo de exento al trabajador, que no estaría pagando impuestos. Lo que rebase de estas UMAs, como dices, pues tendría que calcularse la cuestión de un respectivo impuesto, ¿no? Y que esta nómina especial o esta nómina que se le estaría pagando por concepto de PTU a los trabajadores también tendrá que estar timbrada para tener ciertos efectos fiscales. Es correcto. ¿Algo más que quisieras agregar, Francisco? Pues por el momento, estamos en una situación particular y entramos a razonar una serie de cosas. Por ejemplo, yo como patrón que me quedé sin flujo de efectivo de alguna forma, tengo la obligación, no tengo la obligación de realizar el pago. Como tú sabes, esto lo debí de haber provisionado el año pasado y lo debería de tener ahí listo para realizar el pago. Yo como trabajador lo exijo, no lo exijo, estoy trabajando en forma completa. Estamos llegando a un punto que hoy en día tenemos que pensar qué es lo que vamos a realizar con este pago. Sí, o sea, yo creo que el día de hoy, si ya traíamos un problema de que nos hicieron cerrar la cuestión de las empresas, se está limitando la cuestión de los flujos, clientes, proveedores se están limitando con la cuestión de los flujos. A mí me están orillando a que no disminuya mi planta laboral, aunque no lo estén laborando a un 100% los trabajadores, pues obviamente los flujos se me están desparciendo por todos lados, ¿no? La PTU, como comentas, es la generada el año pasado. Ya debemos de haber tenido esa reserva para poder pagar la PTU a los trabajadores. Pues en todo su derecho los trabajadores podrán exigir la cuestión de la PTU el día de hoy. Hay que ser empáticos con el patrón, hay que ver la forma de no sumarle cargas a la cuestión, pero este es un derecho del trabajador. Entonces, pues se le tendrá que pagar a la cuestión del trabajador. Vamos a ver si sale por ahí algún comunicado por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo en cuestión de la PTU, pero ya es un derecho adquirido y es algo que no se está generando ahorita en época de la cuarentena, ¿no? Sino fue una utilidad del año pasado. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Francisco. Amigos, cualquier cosa o comentario, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales, que las estaremos incorporando, y tratar de que nos den algún tema para que los podamos platicar. Traemos a algunos expertos y también tenemos por ahí habilitado el canal de YouTube. También los invitamos a que se suscriban ahí y estamos pendientes para cualquier otras emisiones. Saludos. Bye. Hasta luego.